¿Qué tal? Les doy la bienvenida nuevamente al canal. Como siempre, yo soy su amigo Canon y en esta ocasión les traigo un video especial, ya que es una colaboración con el buen Fer Caballero del canal Pixel and Paper. Para este video les voy a mostrar varias de las piezas que componen mi colección de Star Wars Black Series, que si bien no son las más raras, las más caras o las más chidas, para mí son toda una joyita. Este video lo van a estar viendo tanto en mi canal como en el canal del buen Fer, así que les recomiendo mucho que lo visiten y le den un ojo a todos los videos que tiene en su canal. Y una vez dicho eso, comenzamos. Antes de continuar, como siempre, los invito a que se suscriban al canal y también al canal de Pixel and Paper del buen Fer, si es que aún no lo han hecho, y si ya lo hicieron, no olviden darle clic al botón de la campanita para activar todas las notificaciones y que así no se pierdan de ningún próximo video. Y ahora sí, arrancamos y como bien se dice, las damas primero. Y ya tenemos aquí a la mandaloriana Sabine Wren, que pudimos conocer en la serie de Rebels. La verdad es que me gusta mucho el diseño, aún más que el diseño que vimos en la serie de Ahsoka con la actriz Natalia Lubordiscio, que si bien me gusta mucho la actriz y me gusta mucho el personaje, siento que la armadura no tiene tanta personalidad como esta versión. Me ofendiste, Shrek. Me ofendiste, regacho. En la cual podemos ver que pues gracias a la afición de Sabine de estar grafiteando por todos lados, pues su armadura está llena de pintura. Sí, dentro de la serie pues ya sabemos que no ha grafiteado nada últimamente, pero aún así todos los detalles que contiene me parecen realmente increíbles. Vamos a quitarle el casco. Este casco está un poco apretado, a diferencia del de la versión live action, el cual se cae bastante fácil. Y podemos ver que a pesar de que es la versión animada de Sabine, sí le trataron de dar rasgos un poco más realistas, aunque creo que el tono de la piel en el rostro se ve mucho más morena que los brazos. Pero aún así me encanta mucho esta Sabine y es de mis mandalorianos favoritos. Continuamos con la serie de Rebels y aquí tenemos a Ahsoka Tano en una versión mucho más madura de lo que conocimos en la serie de Clone Wars. Aún no es esa versión definitiva de Ahsoka, pero la verdad me gusta muchísimo el diseño que le pusieron aquí, teniendo esas piezas de armadura en sus antebrazos. El diseño general con los tentáculos más largos se ve bastante padre, se ve notablemente su crecimiento, sobre todo en esta parte. Chéquense nada más. ¡Qué bonito esculpido, señores! ¡Qué bonito esculpido! Eres un enfermo, amigo. Sin duda lo que más me gustó de esta versión de Ahsoka, además del diseño general, fueron los sables de luz, los cuales podemos ver que pues aquí son medio transparentes, ya que si recordamos para este tiempo Ahsoka ya utiliza sus sables blancos, entonces lucen bastante padres. El detalle del rostro también me gusta mucho, chéquense nada más, déjenme que enfoque. Creo que está muy bien trabajado, su rostro pues está bastante fino, tiene sus rasgos muy bonitos, entonces creo que el esculpido en general de la pieza está bastante padre y por eso esta pieza está dentro de mis favoritas en mi colección. Y comenzamos con el primer Kenobi de la noche, así es, como pueden ver hay varios Kenobis dentro de mis favoritos y esta es la versión digamos realista del Obi-Wan de Clone Wars, donde salía con esas piezas de armadura. Me gustó mucho el diseño, me hubiera gustado mucho verlo así en live action. Ya pudimos ver a Anakin dentro de la serie de Ahsoka, todavía nos faltaría ver ahí algún flashback con el Mace Windu, con Obi-Wan portando sus armaduras, y pues me hubiera gustado que lo hubieran mantenido para el episodio 3, sin embargo no fue así, pero creo que es un diseño bastante padre, chéquense nada más. Y pues me hace mucho sentido que pues estando dentro de la guerra utilicen piezas de armadura al igual que los troopers. Chéquense el rostro, está bastante bien trabajado, aunque creo que siempre su tono de cabello lo varían demasiado. De repente se ve muy güero, de repente se ve muy castaño, entonces pero en general la pieza me gusta mucho. Continuando con la línea de Clone Wars, tenemos nada más y nada menos que al motherfucker. Surprise, motherfucker. Al buen Mace Windu también portando su armadura. Me gustó mucho que no trataran de hacerles los rostros o las proporciones al estilo de la serie animada, sino que respetaran pues las proporciones y los rostros de los personajes en la vida real.
Eso estuvo bastante padre, es un buen detalle. Algo que no me gusta pues es que la capa pues no se puede quitar. Se ve un poco estorboso así, pero también a la vez hace que se vea un poco más imponente este Mace Windu. Y la verdad es que el rostro, chéquense, nada más es todo Samuel L. Jackson. Muy padre. Y pues este personaje me gusta tanto por su dominio de la fuerza como por el color de su sable. Así es, el morado es de mis colores favoritos. Y este maldito tiene su sable de color morado. Así que nada más por eso entra dentro de los favoritos. Qué buena onda. Continuamos con la segunda aparición del Obi-Wan en este video, y en esta ocasión podemos ver que también es un Obi-Wan de la serie de Clone Wars, pero este es de la serie que salió originalmente en Cartoon Network de Genndy Tartakovsky, creo que es, el mismo que hizo el laboratorio de Dexter y Primal. Entonces, en esa serie la verdad es que pues usó en un capítulo la armadura completa, incluso traía su casco de Trooper, lo cual me hubiera gustado que fuera incluido, pero bueno, no venía con el casco de Trooper, pero la verdad es que así luce muy padre este Obi-Wan, y pues con los detalles ahí de la capita, la túnica en general, pues se ve muy padre. Y de igual manera no quisieron darle un estilo cartoon, sino que respetaron pues el aspecto realista de la figura. Obviamente pues seguramente tomaron ahí alguna cabecita que le sobró del Obi-Wan del episodio 3 y se la pusieron aquí. Pero aún así está muy padre esta pieza, y estoy viendo si puedo conseguir un speeder para poderlo poner ahí. También estoy queriendo conseguir un speeder para Sabine, decorarlo como aparece dentro de la serie. Entonces vamos a ver si se puede. De momento pues aquí está el segundo Obi-Wan de la noche. Le damos la bienvenida ahora al buen Paz Vizsla, que en un principio era conocido como el Heavy Infantry Mandalorian, que pudimos conocer en la primera temporada de la serie de The Mandalorian de Disney Plus. Y la verdad es que este personaje me gusta mucho porque es literalmente es un tanque andando. La verdad es que se rifa mucho el personaje. Me gusta porque pues, es un personaje grande, fuerte, tosco, y su armadura obviamente refleja todo eso. Es un papucho. Al igual que el arma que posee, chequense nada más maldito cañonzote que se lleva. Esta versión además tiene un plus, ya que le puedes remover el casco y va a revelar la carita del buen Jon Favreau. Así es, el buen Happy Hogan de las películas de Iron Man, quien fungió como director y productor de la serie de The Mandalorian. Entonces ahí está. Esta es una edición especial que salió junto con Dave Filoni como uno de los pilotos y otros personajes. Ahorita no me acuerdo cuáles fueron, pero pues coincidió que pues, es el personaje que me gusta, además de que Favreau es quien le presta voz al personaje. Entonces está muy chido, me gusta. Y pues ahí está el Heavy Infantry Mandalorian. Continuamos con el tercer Obi-Wan de la noche, y este es nada más y nada menos que el Obi-Wan de la serie, de valga la redundancia, Obi-Wan de Disney Plus, el cual pues tiene estos goles bien coquetos. Así es el aspecto con el que lo pudimos ver ya en el último capítulo de la serie, y la verdad es que me encantó muchísimo, además de que creo que es el rostro que más se parece a Ewan McGregor, o si andas medio borracho pues termina pareciéndose a Robin Williams, no lo sé. Pero me gusta muchísimo, además de que pues la túnica es removible. Ahí está. Turururururu. Entonces está muy padre. Me gusta incluso que trae sus guantecitos ahí, pareciendo un personaje más de Mad Max. Pero me gusta mucho este aspecto del buen Obi-Wan, ya todo decepcionado y triste de la vida. Sin duda mi figura favorita, o bueno, mi versión favorita del buen Obi-Wan Kenobi. Y ya casi para llegar al final tenemos al buen Mando, al buen Din Djarin, Pedro Pascal. Esta es la última versión que salió de la figura del Mandaloriano, el cual, como pueden ver, ya incluye una capa de tela. Esta versión incluye también el sable oscuro. Vemos que aquí tiene su vibro cuchillo, el cual también es removible, y su jetpack. Esta versión creo que es mi favorita. Creo que es el que viene mejor diseñado, vienen mejor trabajadas las articulaciones. Incluso el accesorio de jetpack aún se ve medio feito de aquí, pero se ve mejor que las versiones anteriores. Se sostiene mejor también el jetpack. Entonces creo que este es de momento
el Din Djarin definitivo por parte de Hasbro. No sé si vuelvan, ahora que salga la película de El Mandaloriano y Grogu, seguramente nos van a volver a llover estas versiones. Entonces, no está nada mal, pero ya tenemos muchos Mandalorians dentro de la colección. Entonces creo que este es mi favorito. Bueno, muchos Din Djarins. Quiero hacer ahí la aclaración. Si bien sí tenemos varios Mandalorians, también tenemos varias versiones del buen Din Djarin. Entonces, tengo la versión que se le quita el casco, el cual parece presidente latinoamericano, pero pues ese no está dentro de mis favoritos. Lo tengo precisamente porque es casco removible, porque traía ahí las piececitas de Beskar, al buen Grogu. Entonces, pues nada más por eso está dentro de la colección, pero fuera de eso no es de mis piezas favoritas. Este sí, sobre todo por ese tono metalizado que tienen las piezas de armadura. Entonces, ya está aquí el buen Mandalorian. Y finalmente está aquí con nosotros el mismísimo Lord Sith, el emperador Palpatine con todo y su trono. Obviamente esta versión incluye diversos accesorios como manos con rayos de la fuerza, rostros intercambiables y su bastoncito, pero pues así es como lo tengo. Todos los demás accesorios pues están guardados en su caja, pero la verdad es que me gusta muchísimo y algo que quiero ver y que vamos a descubrir ustedes y yo justo en este momento es precisamente si la nueva versión del emperador es capaz de sentarse en el tronito. Entonces vamos a traer al buen Palpatine del episodio 3. Aquí está. Vamos a quitar al viejito y ponemos al nuevo viejito. Vamos a ver. En teoría debería, no tiene por qué tener problemas. Ahí está. Ahí está. Ahí está, el buen Palpatine. Entonces, mucho de lo que me gusta de este Palpatine en realidad pues es que trae el trono. Palpatine en general, me gusta mucho el personaje. Creo que está muy bien trabajado. Me encanta que sea tan poderoso. Me encanta que sea un viejito ahí X y de repente te sale con que es el mismísimo señor de los Sith. Además de que su duelo con el buen Yoda no tiene ningún desperdicio. Y también si vieron la serie de Clone Wars, y si no la vieron, pues spoiler alert, se rifa una batalla contra Savage Opress y Darth Maul que de verdad no tiene desperdicio. Se las recomiendo muchísimo, aunque sea nada más para que vean ese clip. Y con eso llegamos al final del video, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejarme su like y su comentario en la sección de abajo. Recuerden que eso ayuda muchísimo al canal para darle más alcance y visibilidad. Háganme saber si les gustó esta idea de mostrar varias piezas, aunque sea superficialmente en un solo video. Y si no, pues volvemos al formato tradicional. Recuerden que esta es una colaboración especial con el canal Pixel and Paper del buen Fer Caballero, así que no se olviden también de seguirlo. El link a su canal va a estar en la descripción del video. Si el video no les gustó, no pasa nada, también pueden dejar su respectivo dislike y un comentario acerca de qué fue lo que no les gustó de este video. Por aquí va a estar apareciendo mi Instagram para que me sigan, ahí les subo fotos de las figuras que les presento en los videos. Eso es todo de mi parte, recuerden, este es un video especial colaboración con el canal Pixel and Paper del buen Fer Caballero, así que no se hagan patos, pasen a su canal, síganlo y denle like a todos sus videos. Yo soy Canon y nos vemos en el próximo video. Bye. ¿Qué tal? Como vieron la colección del Master Canon? ¿A poco no está padrísima? Está súper fregona. Y bueno, aquí en el canal no hemos manejado esta serie Black Series, entonces precisamente esa era la idea para que nos compartiera parte de su colección, pero todavía tiene una cantidad de cosas. Así que te invito a su canal para que cheques, ya que él le hace un análisis a cada figura con más detalle, obviamente. Aquí pues una repasadita brevemente de su colección, nada más unas cuantas figuras que bueno, están increíbles. Master, qué gusto tenerte por acá, muchas gracias. Como bien dijiste, va a estar también compartido en tu canal. Vamos a hacer otra colaboración que yo voy a hacer para tu canal. Entonces, bueno, pues que estés sintonizado en este canal para que sigas viendo estos videos de colaboración con el buen Master Canon. Así que espero que el video te haya gustado. Muchas gracias, Master Canon, por esta buena, increíble colaboración. Quedé encantado. Espero que a ustedes también les haya gustado. Y pues gracias y hasta un próximo video.